Hola, mi nombre es Alfonso Cervec, soy doctor en física teórica y esto es la escala de Fermi. Y hoy día quiero hacer un video bastante distinto, bastante diferente a los videos que vengo haciendo durante ya un año. Y la razón por la que va a ser distinto es porque probablemente sea un poco más largo que lo habitual y por otro lado va a ser un poco más técnico que lo habitual. Porque me han pedido que explique qué son las partículas virtuales o a qué nos referimos los físicos cuando hablamos de partículas virtuales. Y en realidad eh, esto lo voy a tener que hacer en dos videos. En este video voy a tener que explicar cómo es que calculamos los físicos de partículas y, y ya voy a dar una idea de qué son las partículas virtuales. Y en el próximo video vamos a hablar de los aspectos un poco más físicos de las partículas virtuales. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es descubrir o vamos a revelar cómo es que calculamos los físicos teóricos. Vamos allá. Para calcular, primero vamos a dar un ejemplo. O vamos a primero decir cuál es el problema de hoy, cuáles son las preguntas que vamos a contestar hoy día. La pregunta fundamental es, ¿cómo calculan los físicos de partículas? Y eh, ¿cómo representan los físicos de partículas esos cálculos? Esas son las dos grandes preguntas que vamos a responder. Y para contestar esto, nos vamos a centrar en un proceso en particular. Vamos a pensar en un proceso en que yo inicialmente tengo un positrón, o sea, un antielectrón y un electrón, y alguna cosa sucede con ellos que producen finalmente un antimuón y un muón. Entonces fíjense que este proceso está definido porque tengo un estado inicial y luego tengo un estado final que son el par de muones. El estado inicial es el electrón con el positrón, el estado final es el muón y su antimuón. Y la pregunta es, ¿cómo paso del estado inicial al estado final? Es decir, ¿cómo hago la transición? ¿Cómo la naturaleza hace la transición de un estado a otro? El objetivo de un físico es calcular la probabilidad de que ocurra la transición entre este estado inicial y este estado final. ¿Cómo hacemos eso? Lo que primero, lo primero que necesitamos es una teoría. Y las teorías nosotros las definimos a través de una fórmula que se llama lagrangiano. Y este es un ejemplo de un lagrangiano. Esta letra psi, esta letra griega, eh, puede representar un electrón o un muón. El psi barra va a representar a su antipartícula. Y esta parte representa entonces algo así como la energía cinética de esas partículas. Aquí está su masa. Este A va a representar al fotón, al potencial electromagnético. Esta parte de aquí es como la energía cinética del campo electromagnético. Y este término de aquí representa la interacción, cómo interactúan el potencial electromagnético y eh, los electrones o los muones, los fermiones. Entonces, esta fórmula define la teoría y tiene toda la información que tiene la teoría. Este lagrangiano es el lagrangiano de la electrodinámica cuántica, es uno de los más sencillos que existe en la física de partículas. Entonces, como decía, aquí está toda la información de la teoría, todos los fenómenos que
puede predecir o que puede calcular la teoría están aquí dentro. ¿Cuál es el problema? El problema es que no sabemos cómo calcular de manera exacta el proceso de nuestro interés a partir de la fórmula anterior, a partir del lagrangiano. A pesar de que ahí tenemos toda la información, no sabemos cómo calcular exactamente este proceso a partir de esa fórmula. Lo mejor que podemos hacer es hacer cálculos aproximados. Y para eso tenemos que eh, implementar una técnica para primero calcular las contribuciones más importantes a este proceso, una primera aproximación, y luego correcciones más chicas. Entonces, la contribución total, el resultado total, va a ser la contribución más importante y luego una suma de correcciones más chiquititas. Entonces ahora la pregunta se reduce a cómo calculamos esta contribución importante y las correcciones. Para eso usamos una técnica que es una técnica basada en ciertos diagramas, en ciertos dibujos. Un físico muy notable de mediados del siglo XX, Richard Feynman, se dio cuenta de que toda la información contenida en el lagrangiano se puede traducir en ciertos bloques o en ciertos diagramas. Esos bloques se llaman reglas de Feynman. Entonces, por ejemplo, esta interacción de aquí se puede traducir en un dibujo de un vértice donde confluyen estas líneas rectas que representan a la partícula psi, que puede ser el electrón o el muón, y su antipartícula, y esta línea ondulada que representa el fotón. Entonces, la interacción se va a traducir en cierta fórmula. Y cuando yo tengo un fotón aislado o un fermión aislado, eso se va a traducir en otras fórmulas. Y con estos dibujos, con estos pictogramas, que funcionan como bloques, como esos juegos de construir de los niños, con estos bloques puedo construir diagramas, dibujos, que van a contener todos los estados intermedios que permiten la transición del estado inicial al estado final. Yo sé, esto suena complicado, suena difícil, suena a algo completamente extraño, pero les voy a dar un ejemplo. Con, con estos bloques de construcción, yo puedo empezar a dibujar diagramas. Todos los diagramas posibles, aquí están. No están todos los diagramas posibles, aquí hay algunos de los diagramas posibles que yo puedo dibujar con esas reglas, con esos bloques. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, con dos de estos bloques, yo puedo construir este diagrama de acá. Uniendo dos de estos bloques con uno de estos de aquí, puedo formar este de aquí, ¿no ves? Aquí tengo uno de estos vértices, aquí tengo otro de estos vértices, y aquí tengo una línea ondulada de un fotón. Y así yo puedo ir construyendo distintos diagramas. Estos diagramas son llamados diagramas de Feynman. Las líneas en el extremo izquierdo representan el estado inicial y las líneas en el extremo derecho representan el estado final. Y todo lo que hay entre medio son estados intermedios que me permiten unir el estado inicial al estado final. Entonces, todo lo intermedio
todos esos estados intermedios me permiten hacer la transición del estado inicial al estado final, y como yo puedo traducir esos estados intermedios en formulitas gracias a estas reglas, entonces yo puedo obtener ecuaciones que me permitan calcular la probabilidad de ir del estado inicial al estado final. Estos diagramas se pueden interpretar físicamente. Por ejemplo, en este eje, en el eje vertical, está el espacio y aquí está el tiempo. Entonces yo podría pensar que el positrón y el electrón se van acercando a medida que va transcurriendo el tiempo, se aniquilan en un fotón, ese fotón se propaga y eh, y forma un antimuón y un muón. Lo puedo leer así, pero en realidad lo que estoy haciendo es traducir procesos parciales en formulitas. De hecho, esta es la contribución, este diagrama, que es el más sencillo de todos, es la contribución principal que me va a permitir calcular la transición del estado inicial al estado final. De hecho, eso se los voy a mostrar un ratito más. Estas partículas que están en los estados intermedios, en realidad son partículas que uno no mide. Lo único que uno puede medir es el estado inicial y el estado final. Lo que está en el interior uno no lo mide. Son apenas representaciones de cómo pasar de un estado inicial a un estado final. Así que todo lo que está aquí, todo lo que está entre el estado final y el inicial, todo lo que está en los estados de transición, uno lo llama virtual, estados virtuales. Y las partículas que están en esos estados virtuales, uno las llama partículas virtuales. Y son simplemente representaciones, son procesos que me permiten pasar del estado inicial al estado final. Entonces vamos a ver un ejemplo. Aquí está el diagrama más sencillo de todos. Usando las reglas de Feynman, yo sé traducir este dibujo a esta fórmula de acá, que es la que permite finalmente calcular la probabilidad de transición del estado inicial al estado final. Y este fotón de aquí, este fotón que está aquí al medio, es un fotón virtual que no se mide, que nadie ve, sino que está simplemente ahí como una manera de conectar el estado inicial y el estado final, y por lo tanto es un fotón virtual. Entonces, resumiendo, una teoría yo la puedo traducir en bloques, y con esos bloques yo eh, puedo construir diagramas que me indican los distintos procesos que pueden llevar de un estado inicial a uno final. Lo que está dentro del proceso intermedio, eso yo no lo puedo medir. Lo único que puedo medir es la transición del estado inicial al final. El proceso inicial y el proceso final. La parte inicial y la parte final. Lo de adentro no lo puedo ver. Pero estos diagramas me ayudan a representar distintas formas de pasar de lo inicial a lo final. Y me permiten calcular todas las contribuciones a ese proceso. Y las partículas que ocurren en el interior son las partículas virtuales. Esta idea, esta forma de calcular, fue creada por este señor, Richard Feynman, y es una manera muy útil que nos permite a los físicos de partículas un poco vislumbrar qué está pasando en los procesos de la física de partículas, y calcular de una manera sencilla, haciendo dibujitos sencillas entre comillas, porque esto se complica un poco más después, haciendo dibujitos eh, y obtener entonces las probabilidades de transición. Yo sé
Esto ha estado un poco complicado, pero es así que calculamos y es así como entendemos a a las diferentes partículas. Las partículas reales son las que están en los estados iniciales y en los estados finales, y las partículas intermedias que nosotros no vemos, que no podemos medir, son las llamadas partículas virtuales, que sin embargo nos ayudan a conectar el estado inicial y el estado final. Espero que esto les haga un poquito de sentido. La próxima semana les voy a contar cuál es un poco la interpretación física de esas partículas virtuales y, y algunas cosillas más. ¿Ok? Mientras tanto los dejo y nos vemos la próxima semana en la escala de Fermi. Chao.